Este día quiero compartir con ustedes algo muy importante. Como iniciativa, como Timumachistigan Nahuatl, nos hemos caracterizado por llevarles siempre lo mejor. Temas o palabras que hemos ido descubriendo a través de las visitas con las abuelas o a través de las pláticas que tenemos con las abuelas. Y en este día vamos a compartir una de las palabras que sin duda va a marcar un antes y un después en el aprendizaje del náhuatl. Porque a veces nos dejamos llevar por lo que dice la literatura, por lo que dicen los libros, por lo que dice la gente en general. Pero vamos a descubrir algo muy importante en este video que ha estado a la vista de todos y creo que no nos habíamos podido dar cuenta. Me incluyo porque yo he estado usando esta palabra mal y de hecho hay unos videos donde la he incorporado y en una lección en específico en el primer video, así que creo que se va a tener que rehacer nuevamente el video porque es algo que he tenido que desaprender. Y para aprenderlo, ¿verdad? Para aprenderlo de la mejor manera. En la vida es así. A veces uno aprende las cosas y cree que en el momento en el que las está aprendiendo, las está aprendiendo bien. Pero la vida es así. Tenemos que aprender, pero también tenemos que aprender a desaprender. Y todos juntos creo que lo podemos hacer, porque es algo que como defensores del náhuatl, está en nuestras manos hacer una diferencia. Así que tenemos que marcarlas y si ya sabemos la verdad, hay que ocupar realmente lo correcto, ¿verdad? Entonces yo sé que les va a gustar muchísimo este video y espero que lo puedan ver hasta el final para que aprendamos juntos. Así que comencemos. Así que vamos a platicar sobre cómo es que se logró encontrar la palabra correcta que habíamos estado usando mal. Y bueno, casi todo lo que se ha ido descubriendo es por accidente. Déjenme comentarles, por ejemplo, lo del número 1000. Los que pudieron ver ese video se han dado cuenta que... bueno, para los que les he contado la historia, surgió así accidentalmente, estábamos grabando y como la literatura decía hasta el 999 o hasta el 400, incluso algunos libros, algunos habían llegado más lejos, pero nadie llegaba hasta el número 1000 y grabando los números con 6 abuelas, cuando llegamos al 900 les agradecí, les dije que muchas gracias y todo, ¿verdad? Por lo que estábamos haciendo en el video. Y en ese momento surgió la palabra del número 1000. Una abuela se recordó y me dijo, ¿y por qué no vamos a seguir? Y al 1000 no lo vamos a contar. Y yo me quedé así como que, ¿qué? ¿Cómo que el 1000? Y se acuerda de su nombre, lo sabe. Sí, y entonces encendimos la cámara, grabamos todo y está el video que todos conocemos, ¿verdad? En donde se cuenta, no llegamos hasta el 1000, sino que llegamos hasta el 10,000. Y así hemos ido descubriendo bastantes palabras por accidente, digámoslo así. No es que seamos o sea el mejor investigador, el mejor... documentador, yo no soy ni lingüista, no, lo que hago y lo que comparto es porque es un tema que me apasiona. No tengo ni idea de lingüística, entonces son cositas que vamos aprendiendo y vamos aprendiéndolas incluso por accidente. No hay que ser un gran investigador, de hecho, para descubrir todas estas cosas. Lo que pasa es que nadie se ha tomado el tiempo para ir a la comunidad e investigar. Entonces por eso es que aparece y son conocimientos muy valiosos que nos parecen sorprendentes, pero realmente siempre han estado en la comunidad, lo que pasa es que nadie los ha investigado. Igualmente con lo de la palabra amigo, chagu, ahora estamos ocupando gumpa, o que viene de compadre, no de compa. Entonces, pero es de ir sustituyendo la palabra original, chagu, lo de las figuras geométricas y varias cositas que han ido surgiendo así, lo de la división en aritmética náhuatl. Son cositas que han ido surgiendo, pero han sido accidentales.
pero qué buenos accidentes, porque de esa manera podemos aprender y todo va a quedar documentado para la posteridad. Bueno, me estoy alargando mucho, así que vamos a comenzar. La palabra que me he dado cuenta que hemos estado utilizando mal es gracias. Gracias en náhuatl prácticamente no era una palabra que existiera, digámoslo así. Se decía Dios se lo pague, Dios se lo pague. Era la forma en cómo se agradecía antes. Pero un día platicando con una abuela me di cuenta que no todo lo que dicen los libros es verdad. Entonces, o lo que dice la gente es verdad. Entonces, ocupé una palabra diferente a padiush. No dije padiush, dije tasujkamati. Y nadie me entendió. Me quedé así como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces, los libros nos dicen algunas cosas o las personas nos cuentan o nos enseñan algunas cosas, pero a veces estas cosas no son ciertas, son lastimosamente son mentiras, son malas enseñanzas, pero igual nosotros podemos desaprender como seres humanos. Entonces, otro día me tomé el tiempo de consultarles estas palabras a dos abuelas, a Nansin Sixta y a Nansin Anastasia, que seguramente todos las conocen. Acá han aparecido apoyándonos en diferentes clases, en diferentes temas. Entonces, platicando, hice el listado, ¿verdad?, de lo que dicen los libros o de lo que dice la gente, de qué significa gracias, cuáles son las palabras que se ocupan para decir gracias. Entonces me fui con ese listado a platicar con ellas. Platicamos con Nansin Sixta y con Nansin Anastasia y la sorpresa que me llevé fue grande. Yo iba con la intención de desmentir estas palabras. Al hacer esta conversación, ese era el objetivo, ¿no? Desmentir el uso de estas palabras en Santo Domingo de Guzmán. Y surgió otro accidente. La palabra que estamos ocupando ahora resulta que tampoco era la correcta. Entonces, vamos a escuchar primero unos audios donde yo les leo a Nansin Sixta y a Nansin Anastasia algunas palabras. La primera palabra que vamos a escuchar, la explicación de lo que ellos entienden y de lo que ellas, si ellas identifican o no esta palabra, es tasujkamati. Tasujkamati, que los libros o las personas lo enseñan como gracias. Así que escuchemos los audios. Tasujkamati. Tasujkamati. Ese sabe de dónde lo han aprendido. Nosotros aquí en Santo Domingo hablamos así. Ajá. Tasujkamati no significa nada para usted, ¿no? No, ha de ser en otras enseñanzas que han sí, dado. porque fíjese que así dice que gracias es tasujkamati. No se parece a ninguna otra palabra que usted haya escuchado, Nancy. No. Tasujkamati. Tasujkamati. Tasujkamati, no. Tasujkamati es que como que le quiere decir hasta ni tusgamati, ¿verdad? Tusgamati, tasujkamati no. ¿Qué significaría entonces eso? ¿Qué entiende por si yo le digo tasujkamati? Tasujkamati es que yo la amo. Ajá. ¿Verdad? Tasujkamati. Como quien quiere decir que ella sabe que yo la amo. Tasujkamati, ¿verdad? Tasujkamati, ajá. Entonces nada que ver con gracias, ¿verdad? Ajá. Como escuchamos, realmente la palabra tasujkamati no es una palabra que se reconozca en la comunidad. A Nansin Sixta, que es de las hablantes más grandes, que tiene más edad, no le sonaba para nada. En cambio, a Nansin Anastasia, que es la hablante de las hablantes más jóvenes, sí entendía algo, pero no entendía lo que realmente enseñan que esta palabra significa. Se supone que tasujkamati significa gracias,
pero ninguna de ellas dos la entendió como tal. Nancy, Anastasia lo que entiende es otra cosa. Entonces ella me dice, tasukta es amar y mati es saber, como que ella o él sabe que yo la amo. Entonces vemos que no es una palabra propia, que es lo que pudo haber pasado en este caso. En original, en el náhuatl mexicano, era la palabra o es la palabra gracias, tlazohgamati, tlazohgamati. Probablemente alguien que no tenga mucho conocimiento o mucho contacto con la comunidad, definitivamente dijo, tomemos la palabra tlazohgamati y volvámosla náhuatl, nahuaticémosla al náhuatl del Salvador, quitémosle la L, porque en náhuatl mexicano se usa la TL, y en vez de tlazohgamati que sea U, y quedó tasujgamati. Esa es una teoría, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea así, pero probablemente ese sea el origen de la palabra. Alguien intentó volver la palabra mexicana a nuestro náhuatl, pero recordemos que no puede ser así. Son dos lenguas diferentes que se desarrollaron en lugares diferentes. Por lo tanto, no todo lo del náhuatl mexicano aplica a nuestro náhuatl. Y esta es una de las palabras que hemos confirmado que en definitiva no significa gracias. La comunidad, o al menos estas dos abuelas, no las reconocen. Y entonces, ¿para qué seguirla enseñando? ¿Para qué seguirla utilizando cuando no pertenece a nuestra cultura? Ahora vamos a pasar a escuchar otro audio, siempre de Nancy Sixta y de Nancy Anastasia, donde nos explican si la palabra tashtawi significa gracia, porque es otra de las palabras que se enseña como gracias. ¿Será que tashtawi sí significa gracias? Escuchemos. Tashtawi, tashtawi, tashtawi. Tashtawi, que en Castilla. Dice que en es Castilla, gracias. No. Aquí en el libro dice Eso que no es es gracias. Tashtawi es gracias, dice. No. ¿Qué significa Tashtawi es pagar. Tashtawi es pagar. Es pagar. Por ejemplo, si usted habla en náhuatl con alguien y usted pide algo y ya lo tiene en sus manos y la otra persona lleva el dinero, ¿Sí? usted le va a decir Chictashtawi, porque usted en Castilla dice págale, Ajá. págale, Ajá. y allí dice Chictashtawi. 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 Paga. O si no, a veces tal vez uno, Presta. no sé, si usted así, si lleva algo le dicen chicuiga, y usted dice tesnalwiga tuning. Así que con gente conocida le dicen a usted chicuiga opción te tenés tashtahuía, le dicen lleve ahí otra vez me paga opción te tenés tashtahuía o opción otra vez. Sí. Pero así como dice, nosotros no hablamos así. Ajá. Tashtawi entonces no es gracias. Va, ya vimos que hay dos. No, que no voy a pagar. Ajá. O también podría decir yo Shinech Tashtawi. Eso sí, si alguien me debe algo. Ajá. Pagarme. O le dicen chichiva no van, a veces decimos hágame un favor. Sí. Sé que en broma o cierto usted le va a decir yo te necesito esta huella o me va a pagar. Sí. En Castilla usted le dice yo te necesito esta huella, pero a veces es cierto, son bromas, pero yo te necesito esta huella, me va a pagar, dice en Castilla. Yo te necesito esta huella. Ajá, me va a pagar, dice. Me vas a pagar. Fíjese que ese que han dicho Tashtawi no es, nosotros no hablamos así.
Tashtawi. Tashtawi. Tashtawi es pagar. Pagar, vea. Tashtawi es pagar. Ajá. Ajá. No es gracias tampoco. No, no. Según los audios que acabamos de escuchar, podemos confirmar que al menos en Santo Domingo de Guzmán la palabra tashtawi no significa gracias. Tashtawi significa o lo entienden como pagar. Probablemente lo que pudo haber sucedido en este caso no es, esto es una teoría, ¿verdad? No es que yo esté confirmando que esto haya pasado así. Lo que pudo haber pasado es que alguien que no sabía náhuatl le preguntó a algún hablante cómo se dice gracias. Y la forma en la que se agradecía antes era diciendo Dios se lo pague. Probablemente entonces lo que ocurrió acá fue que algún abuelo debió haberle dicho como Nutegutiut Mamets Tashtawi o algo así, ¿verdad? Entonces, probablemente como que mi Padre Dios te lo pague, ¿verdad? Entonces, probablemente escuchó la palabra Tashtawi, y que significa pagar, y quedó registrado así, y es como se ha venido reproduciendo la palabra hasta el día de hoy. Al menos en Santo Domingo de Guzmán, Tashtawi tampoco lo reconocen. ¿Cómo es la traducción literal? Sería pagar. Creo que nos quedó muy claro que ambas hablantes no lo reconocieran como gracias, pero que sí reconocieran la palabra, es decir, sí existe, pero significa pagar. Otra de las palabras de las que vamos a hablar es la palabra Pampadiush. Pampadiush es otra palabra que se dice también que significa gracias. Así que escuchemos en esta ocasión a Nancy Sixta platicar sobre qué le parece el Pampadiush para agradecer. Escuchémosla. Pampadiush, pero ese se parece al Padiush. Pampadiush dice también. Y Padiush. Pampayush, ¿por qué? Saber. Mire que por eso es que yo anoto las palabras y digo, yo voy a preguntar para ver si es cierto que, que eso es. Pero Pampayush no, porque por otro decía y Pampa. Ajá. Y Pampa sí, sé que puede decir y Pampa por otra. Fíjese que cómo dábamos gracias antes, cuando yo crecí en puro náhuatl de antes. Sí, sí. Nosotros aquí decían, si algo nos regalaban, o después que uno comía algo, que Sí. también le servían algo, comer, y decía a la persona a quien nos regalaba, Dios te lo pague. Ese era el La forma de dar. digamos, darle gracias. Sí, Dios te lo pague. Y así no decían, Dios te lo pague. Dios. Pero ahora, ese payús sí había, porque yo pasaba a vender cositas así de verduras en el pueblo con Sí. ella chiquita. Y a veces me llamaban de lejos. Ay, si cuida, Luna me decían. ¿Qué niña. lleva? Madrecita, ajá. Sí, ay, cuida. Y yo le decía lo que llevaba. Pues yo les seguía, me hablaban, yo les seguía. Payush Nunan, Payush Nunan. Sí. Muchas gracias, me decían. Sí. Ese Payush ya había, ese es antiguo. Pero No, decían Payús y hoy dicen ¿sí? Payús, ¿verdad? Payush Nunan. Payush Nunan. Payús, ajá. ¿Sí? Hoy Esa dicen, es la palabra antigua. hoy dicen Padiush, ¿verdad? Padiush dicen. Sí, que la gente ya no vayan cómo hablar para que quede más bonita la palabra. Entonces lo correcto Pero, es Payús, Payús. ¿sí? Así nos decían, así me decían a mí las señoras. Payush Nunan. Payús. Payush Nunan. Ajá. Mire, eso está bien interesante porque sí, hoy y en los libros aparece Padiush también. Yo también decía Sí. Padiush, pero ahora vamos a Sí. decir Payush.
Sí, así decían los antiguos, pues. Sí. Ella hoy ya ni está, pero yo, gracias a Dios que Dios me ha dado Memoria. en la mente que Sí. no se me olvida Sí. cómo hablábamos antes, Sí. cómo hablábamos mis abuelos, Sí. mis tías, mi papá, mi mamá, mis hermanos, hermanas. Sí. Y bien bonito porque yo, y por eso cuando iba a la iglesia Santo Domingo, ahí como bastantes hermanas que llegaban allí, y no podíamos platicar solo nada, y eso, pero aquí donde voy, siquiera mi prima Chabelita, con ella platico así, y como las otras hermanas como no son del pueblo, no, Sí, no sí. saben, Sí. pero con mi prima sí así Sí. platicamos. Bueno, y en este audio hemos podido escuchar dos cosas. La primera de ellas es que Pampadiush no lo reconoce Nancy Sixtens para Santo Domingo de Guzmán. De hecho, la palabra que más cercana le parece es Ipampa, que significa sobre algo o de algo. Se ocupa para cuando uno va a hablar, ¿verdad? Ipampa tal cosa, sobre tal cosa. Pero no tiene nada que ver con el agradecimiento. Pero en el mismo audio es donde surge ese accidente que nos tiene acá haciendo este video. Ella me comentó y me dijo que la palabra original o antes decían payush. Payush. Ese día me quedé con la espinita y yo dije, probablemente lo que pudo haber pasado era que la palabra antigua era payush. Bueno, de hecho payush o payush significa Dios se lo pague, ¿verdad? O de ahí viene. Entonces yo dije, probablemente lo que pudo haber pasado es que originalmente la palabra payush era payush. Payush, payush fue cambiando hasta llegar a padiush. Y me quedé conocedor, ¿verdad?, de la palabra, y yo se lo atribuía que era, digamos, la forma antigua de decir padiush. Y para mi sorpresa, el día de ayer me puse a ver unos videos de la actividad que tuvimos el fin de año con las abuelas, y escuchando los videos me percaté que alguien dijo payush también. Entonces me quedé así muy admirado. Comencé a revisar detenidamente todos los videos y para mi sorpresa, en todos dicen payush. Me sentí tan avergonzado porque yo decía, ¿cómo es posible que tantos años aprendiendo la lengua, tantos años visitando la comunidad y yo no haya detectado eso? Por Dios. Entonces me di cuenta que la palabra en los libros la vamos a encontrar escrita como padiush, e incluso algunas hablantes más jóvenes van a decir padiush, pero la palabra original era payush. Payush. Entonces es una gran alegría para mí compartirles. Bueno, primero tenemos el audio de Nancy Sixta y ahora vamos a escuchar los videos donde dicen payush. No una, sino como 6 o 7 personas, ¿verdad? Así que escuchemos. Payush. Payush. Antica. Maga. Payush. La maga. Payush. La mejer. Payush. Payush. Payush tutego. Payush tutego. Payush tutego. Bueno, ni maga no san payush tutego. Maga no san payush tutego. Entonces, luego de haber visto y escuchado todos estos videos donde las abuelas agradecen en náhuatl diciendo payush, podemos confirmar que no es algo solo de Nancy Sixta. Al inicio eso era lo que yo creía sinceramente, que probablemente esa era la palabra original o que era una palabra que solo utilizaba Nancy Sixta. Pero nos hemos dado cuenta que todas estas abuelas que ustedes han visto y escuchado en los videos dicen payush. Entonces la palabra correcta no sería padiush.
Probablemente esa es la palabra que se ha tenido como resultado por la deformación, por el debilitamiento del idioma, pero la palabra, digámoslo así, antigua que se formó en náhuatl para decir gracias es payush, payush. Y va a depender ya de nosotros el comenzar a usarla, ¿verdad? Al igual que las otras palabras que hemos venido compartiéndoles. Ya queda y va a ser decisión propia si seguimos utilizando padiush o utilizamos la palabra que sería más antigua, la palabra original, que sería payush, payush. Espero que les haya gustado este video y espero que esto genere un cambio en la enseñanza y en el aprendizaje del náhuatl, porque por el estado en el que se encuentra el náhuatl, ahora es muy importante que lo aprendamos de la mejor manera. Espero que les guste, espero que apliquen lo que hemos aprendido y lo que hemos desaprendido en esta lección o en este video. Sinceramente yo me emociono mucho y entonces dije hoy voy a grabar para compartir con todos ustedes esta gran emoción. Para mí es algo emocionante porque estamos descubriendo algo que ha estado a la vista de todos y al oído de todos y no nos hemos dado cuenta. Entonces es algo muy emocionante el poder compartirles a ustedes esta pequeña corrección, este pequeño detalle en la palabra. Me emociona porque hay muchas personas que están interesadas en aprender y de esta manera es como estamos aprendiendo correctamente, porque estamos rescatando algo, ¿verdad? Que era original, que era propio, y espero entonces que les guste, espero que se emocionen conmigo. Yo les digo, estoy emocionadísimo desde que me di cuenta de esto y quería compartir mi alegría con ustedes. Así que muchísimas gracias por el video, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, por ver el video. Así que Suhsul Payush. Yawa.